La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de presentación del método Tomatis para profesionales. Vamos a empezar. No pongo video porque hay problemas de conexión porque hay gente en España, hay gente en Estados Unidos, gente en América Latina, en América Central. Entonces, a nivel de la transmisión de la información y la conexión es un poco complicado, entonces solo vamos a trabajar con el PowerPoint, la presentación y la voz. Entonces, antes de empezar la presentación, les quiero explicar un poquito cómo participar. Uno puede levantar la mano virtual para hacer una pregunta oralmente al final de la presentación, porque no lo podemos hacer durante la presentación porque es complicado, o pueden escribir sus comentarios en la zona de las preguntas durante la presentación y responderé a todas las preguntas que puedan tener oralmente o leeré sus preguntas y responderé a sus preguntas oralmente. Entonces, así es como se puede participar al nivel de la presentación y al final, si quieren hacer una pregunta oralmente, si ponen su mano, podré abrirles el micrófono para que puedan contestar, hacer su pregunta y después tratar de contestar. Entonces, para empezar, me voy a presentar. Me llamo Valérie Gaz, soy psicóloga clínica y soy consultor Tomatis desde hace poco más de 25 años. Trabajo en varios centros Tomatis. En un centro Tomatis, yo soy francesa, trabajo en Francia. Y tengo un centro Tomatis en el pueblito donde vivo, que se llama Lorient, que está en la costa oeste de Francia, sobre el mar, y trabajo en el centro de París, Tomatis de París, como consultora, y sobre todo viajo mucho porque doy los cursos de formación a nivel del método Tomatis. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Pues poder dar respuestas a las dudas que tengáis sobre todo lo que es la compañía Tomatis Development, quién es Tomatis Development, sobre lo que es el método Tomatis y cómo actúa, sobre cómo se aplica como herramienta complementaria en el desempeño profesional de cada uno y qué beneficios obtiene el cliente, el paciente, y sobre la formación oficial al método Tomatis y todas las otras dudas, preguntas que puedan tener. Entonces, vamos a empezar por la compañía que se llama Tomatis Development y que fue creada en 2000 por Christian Tomatis. El presidente actual es Thierry Gaujarong. Christian Tomatis era el hijo del doctor Tomatis, a quien Tomatis dejó su empresa cuando se retiró. Entonces, Tomatis Development es propietaria del know-how del método Tomatis y de varias marcas como Tomatis, Solisen, Toxup y patentes registrados en numerosos países por Alfred Tomatis y por Tomatis Development. Entonces, Tomatis Development combina 50 años de experiencia en el método Tomatis con las últimas investigaciones en neurociencias y ciencias cognitivas. También Tomatis Development fabrica todos los aparatos de estimulación sensorial innovadores, eficaces y no intrusivos que brindan el efecto Tomatis y dispensa cursos de formación al método Tomatis en el mundo entero y es el solo que puede certificar las personas como formadas al método Tomatis. Y Tomatis Development se asegura también del respeto a la buena aplicación y uso del método Tomatis en el mundo. Entonces, Tomatis Development son 20 empleados de 11 nacionalidades. Tenemos una página web que es tomatis.com que está traducida en 13 idiomas. Probablemente ya la conocen. Hacemos más o menos 70 entrenamientos por año en 20 países y hay más o menos 1,600 practicantes y consultores Tomatis en 75 países. Aquí tenemos una imagen, un esquema de quién es la compañía, quién trabaja en la compañía. Aquí tenemos Thierry Gaujarong,
que es el presidente de la compañía, y ven después las diferentes personas, esto es para tener una imagen un poco del grupo Tomatis, de la compañía Tomatis. Entonces, como les decía, tenemos más de 1,600 profesionales Tomatis, tenemos 900 practicantes Tomatis de nivel 1, 200 practicantes Tomatis de nivel 2, o 280 consultores Tomatis, y tenemos más o menos 220 escuelas en las cuales se aplica el método Tomatis. En el mundo, para tener una representación de nuestra presencia internacional, aquí ven que tenemos más o menos 120 profesionales en Estados Unidos, 110 en México, más o menos 100 en Francia, 305 en Polonia, 145 en España, 80 en Corea, 130 en África del Sur. Estos son unos ejemplos de nuestra presencia a nivel internacional. Aquí vemos en verde, son todos los países donde tenemos centros Tomatis. Todavía hay varios lugares donde tenemos que desarrollar el método. Entonces, en 2016 vamos a dar 40 capacitaciones en 20 países de nivel 1. De nivel 2 vamos a dar 15 capacitaciones en 11 países. Nivel 3 van a ser 11 capacitaciones en 10 países. Y nivel 4 vamos a hacer 4 capacitaciones en 4 países. Porque para formarse al método Tomatis hay diferentes niveles de capacitación y cada nivel es independiente. No hay ninguna obligación cuando uno se capacita de tener que hacer los 4 niveles. Eso después depende de cómo uno quiere aplicar el método Tomatis. Pero para ser consultor Tomatis hay que llegar efectivamente al nivel 3. Nivel 1 somos practicantes Tomatis nivel 1, nivel 2 practicantes Tomatis nivel 2 y después a partir del nivel 3 somos consultores Tomatis. Entonces, tenemos la web Tomatis, tomatis.com, que está en 13 idiomas, son más o menos 600,000 visitas por año y recibimos 3,500 solicitudes de capacitación por año, personas que se quieren formar al método Tomatis. ¿Cuáles son los profesionales Tomatis? Vamos a formar maestros que sean especializados o no, maestros en idiomas, por ejemplo. Vamos a trabajar también con psicólogos, terapistas ocupacionales, también con médicos, audiólogos, optometristas, terapistas de lenguaje, profesionales de la voz, músicos profesionales también con actores que van a trabajar en este tipo de trabajo, o personas que trabajan en con terapias musicales. Entonces hay diferentes tipos de profesionales, pero siempre formamos profesionales al método Tomatis. No vendemos el material Tomatis a personas que no sean profesionales y que no lo van a utilizar en un campo de aplicación profesional a nivel del método Tomatis. Porque consideramos que el método Tomatis es una herramienta que un profesional puede utilizar en su trabajo como otra herramienta. Entonces, ¿qué es el método Tomatis? Entonces, ¿qué es el sistema TOXUP? TOXUP es la versión portátil del método Tomatis. El último oído electrónico que se ha sacado al nivel del método Tomatis se llama el TOXUP. Y el método Tomatis es un sistema de entrenamiento de la escucha que fue creado y desarrollado por el médico francés Alfred Tomatis. Entonces, Alfred Tomatis nació en 1920 y falleció en 2001. Era cirujano otorinolaringólogo y foniatra y trabajó mucho con el Ministerio de Trabajo en el dominio de las pérdidas auditivas. Fue uno de los primeros otorinolaringólogos en Francia a trabajar sobre todo lo que era sorderas profesionales, y también realizó un importante trabajo de consultorio con cantantes profesionales, porque Tomatis era el hijo del cantante de ópera Humbert Tomatis. Y a partir de ahí, Tomatis siempre estuvo en un entorno donde el canto era algo muy importante. Y es así que llegó a la relación entre la audición y la fonación, y por consiguiente, entre la escucha y la comunicación, lo que veremos un poquito más en adelante.
Fue docente también en la Escuela de Antropología y en la Escuela de Psicólogos de París. Hay 14 libros, de los cuales 4 son traducidos al inglés, hay varios traducidos también al español y hay numerosos artículos que pueden también consultar sobre una página web que les daré al final de la presentación. Tomatis decía: lo que el oído no puede escuchar, la voz no lo puede reproducir. Entonces, efectivamente, hay una relación directa entre efectivamente la manera donde percibimos la información y la manera donde vamos a reproducirla. El método Tomatis, su implementación se hace exactamente de la misma manera que la que se hacía a la época del doctor Tomatis. Los cambios mayores han sido el uso de la tecnología digital, que nos ha permitido reducir de manera importante el oído electrónico, que ahora llamamos el Tox-Up, y el hecho de tener ajustes que son mucho más precisos y calidad a nivel de las grabaciones. Son los cambios, pero si no, la manera de aplicar el método no ha cambiado absolutamente. Las músicas siguen siendo las mismas, toda la implementación sigue siendo la misma que las que había puesto el doctor Tomatis, y todos los parámetros del oído electrónico también. Entonces, el oído es la puerta de entrada del 80% de la información que procesa el cerebro. Entonces, hay varias funciones del oído. La primera es la audición, la que todos conocemos. Después, a esta audición se incorpora una que es la escucha, y veremos cuáles son las diferencias entre oír y escuchar. Otra función que es menos conocida es que el oído tiene una función de dinamizador a nivel del cerebro. Necesitamos ruidos, necesitamos sonidos para que el cerebro pueda focalizar y poner atención. Entonces, esto es una función muy importante en el trabajo de Tomatis, es de siempre dar energía para que el cerebro pueda funcionar correctamente. Y después tiene toda la función sobre el equilibrio y todo lo que es coordinación motriz. Si el oído no funciona correctamente al nivel neurofuncional, todas sus funciones se verán afectadas y habrá problemáticas a nivel auditivo o al nivel de la escucha o al nivel motor o al nivel de la capacidad de concentrarse, de poner atención, etc. Entonces, ¿qué es la escucha? Esta es una definición que utilizamos a nivel de Tomatis. Escuchar es la capacidad para poder usar el oído a nivel sensorial y motriz de forma atenta, con la finalidad de aprender y comunicar sin que resulte perturbador al nivel emocional y no genere impulsividad física, emocional o al nivel del lenguaje. Al nivel de la escucha, cuando hablamos de audición, la audición es una capacidad fisiológica de integración o no del sonido, capacidad al nivel del sistema nervioso de percibir o no la información. A esta función se añade la función para Tomatis de escucha, que es una selección psicoafectiva. Oír es algo pasivo. De todas maneras, que quiera o no, voy a percibir sonidos si no tengo problemas auditivos. Pero cuando quiero escuchar, tengo que hacer algo que es muy activo, porque la escucha va a necesitar poder escoger, seleccionar la información. Implica tener estas capacidades, implica también poder apuntar, focalizar sobre la información, estar listos a recibir la información. Entonces, tener, como decía Tomatis, el deseo de escuchar, porque si no quiero escuchar, no voy a integrar la información, voy a oír cosas sin integrarlas. Tengo que sentir intuitivamente que está llegando la información y también interesarse a lo que está pasando, porque si no, no puedo escuchar y poder concentrarse sobre la información. Entonces, escuchar implica diferentes procesos que van a pedir mucha energía a nivel cortical y que son completamente diferentes de lo que es la audición, que es algo para Tomatis que es, de cierta manera, pasivo. A nivel del oído, rápidamente vamos a ver las diferentes partes. Tenemos aquí el oído externo, que va
del pabellón hasta la membrana timpánica. Después tenemos el oído medio con los 3 huesecillos y después tendremos el oído interno con el caracol, la cóclea y la parte vestibular, toda la parte motora y la cóclea que hace parte del oído interno, que hace todo lo que es análisis a nivel de los sonidos. ¿Por qué si oímos podemos perder la capacidad de escucha a nivel neurofuncional? Puede ser por patologías con pérdidas de audición, puede ser por traumatismos, tumores, otitis frecuentes que van a dañar al nivel del oído medio y la transmisión del sonido no se va a hacer de manera adecuada. O puede ser también por mecanismos de defensa psicológicos ante tensión sostenida. Es ese momento que Tomatis empezó a realizar cuando trabajaba como otorino. Se dio cuenta que recibía gente o niños, muchos niños, con los cuales la gente le pensaban que tenían problemas de audición y se da cuenta cuando hacía una audiometría que no había ningún problema de audición, que el niño percibía muy bien, pero el problema era un problema de escucha, no podía escuchar a nivel escolar o en la casa. Entonces ahí es donde empezó a trabajar y en principios llamó su método audio-psicofonología. ¿Okay? Entonces audio todo lo que entra, psico lo que va a estar tratado a nivel mental por el cerebro, a nivel de la información, y fonología, la manera en donde va a salir la información. Entonces, si la información que entra no está claramente analizada, integrada correctamente, la escucha no va a poder ser de calidad. Entonces, la escucha va a crear, hablamos de distorsiones de escucha. La escucha se perturba cuando el cerebro no puede concentrarse en el mensaje auditivo para analizarlo e interpretarlo y ya no puede gestionar satisfactoriamente la emoción que este mensaje puede desencadenar. Hemos todos tenido experiencia de oír una voz y de decir, esta voz no me agrada. Hay algo, me irrita, me pone agresiva y aquí estamos en una reacción emocional al nivel de frecuencias, porque la voz son frecuencias, son sonidos. Mismo sin interpretar lo que la persona nos está diciendo, el solo hecho de oír esas frecuencias va a haber una reacción emocional. A partir de ahí, la escucha ya no se puede hacer de manera correcta porque me voy a poner en un estado emocional y un estado sobre todo de defensa en el cual efectivamente mi cerebro va a cortar sobre ciertas zonas frecuenciales porque estos sonidos me perturban al nivel emocional. Y entonces para escuchar es necesario percibir y analizar cada una de las partes del espectro de frecuencias de sonido con la máxima velocidad y precisión para que el cerebro lo codifique de manera correcta y a su vez el mensaje codificado pueda ser procesado sin impacto emocional. Entonces, si a partir de la entrada al nivel del pabellón ya estoy reaccionando al nivel emocional, pues pueden imaginar que todo esto no se va a hacer correctamente. No voy a poder percibir y analizar esta información rápidamente. Hay que saber que recibimos millones de estimulaciones por día que tenemos que estar tratando como para todos los otros sentidos, que tenemos que tratar de manera extremadamente rápida y poder apuntar, focalizar sobre lo que es importante de lo que no lo es. Y todo eso se complica efectivamente cuando hay dificultades que sean fisiológicas o emocionales. En el oído, la cóclea va a ser lo que se llama, que es el caracol. Esta parte aquí en el oído interno es la parte auditiva. Tiene varias funciones, una de ellas es dar energía al cerebro. Si encierro a alguien durante 2-3 días en un cuarto en el cual no hay sonidos, vamos a ir hacia una depresión muy rápidamente. Necesitamos esta estimulación que sea a nivel auditivo como otras estimulaciones para poder cargarnos a nivel energético. Tiene la función también de audición, de procesamiento lingüístico, análisis musical, por ejemplo. Y el vestíbulo, que es esta parte a nivel del oído interno, también que es la parte motora, da también energía al nivel cerebral, va a tener una acción a nivel postural, a nivel del equilibrio, todo lo que es coordinación
también sobre la tonicidad muscular, la imagen corporal, posicionamiento en el espacio, en relación con otras estructuras a nivel cerebral, como todo lo que es coordinación, por ejemplo, con el cerebelo. El vestíbulo y el cerebelo se mandan información constantemente para poder coordinar los movimientos, para poder regular la tonicidad muscular, etc. Entonces ven que con estas dos funciones a nivel del oído vamos a poder trabajar sobre diferentes áreas porque es una puerta de entrada muy importante a diferentes dificultades que pueden aparecer en las personas. Entonces, ¿cómo funcionamos? Trabajamos sobre diferentes elementos y uno de ellos es, vamos a trabajar en el oído medio. En esta parte del oído donde tenemos 3 huesecillos y sobre estos huesecillos tenemos en particular 2 músculos que son el músculo del martillo y el músculo del estribo sobre los cuales vamos a actuar. Entonces, en situaciones de tensión sostenida de la misma manera que tensionamos otros músculos del cuerpo, formando contracturas, también se tensionan los músculos más pequeños del cuerpo humano, que es una de las problemáticas porque estos músculos no tenemos ninguna conciencia de su existencia porque son tan pequeños que no tenemos manera de controlarlos. Entonces, los músculos que corresponden al hueso del martillo y del estribo del oído medio, provocando las llamadas distorsiones de escucha que pueden determinarse a través de un test de escucha. Es por eso que a partir del nivel 2 trabajamos con el test de escucha para tratar de analizar efectivamente las distorsiones de escucha. Pero el problema con estos músculos es que no podemos intervenir de manera manual para su recuperación y deberemos de recuperar su funcionalidad de manera mecánica a través de la reeducación que fue desarrollada por Tomatis por el oído electrónico. Entonces, ¿cómo funciona? La operacionalización se hace por lo que se llama, lo que Tomatis llamó la báscula electrónica o el gating. Entonces, el sistema auditivo debe ser capaz de adaptarse constantemente a su medio acústico, detectando los cambios de información y tratando de predecir la información que viene. Y el principio de acción del método Tomatis se basa en la noción de báscula y por eso decimos que la báscula es el alma del sistema Tomatis. Es una doble alternancia, un principio de contraste perceptivo. La báscula es un sistema de alternancia entre 2 canales sonoros que distribuyen la misma información pero con timbres y intensidades diferentes. Y la báscula o el gating es irregular en su modelo temporal de alternancia. Entonces, esto es lo que nos va a permitir trabajar sobre los músculos del martillo y del estribo y vamos a trabajar por conducción ósea y conducción aérea. Entonces, vamos a estar haciendo esta gimnasia que nos permite preparar el oído. Y este sistema de báscula es imprevisible para el cerebro. Entonces, el cerebro va a tratar de entender las reglas que rigen la alternación entre el canal 1 y el canal 2 de la báscula electrónica. Y el cerebro está interesado en lo que está sucediendo y va a desencadenar mecanismos de atención y mejorar la percepción en retorno. Es lo que es interesante, es que va a haber una acción bottom-up y up-bottom, top-down and top-up. ¿Okay? Entonces, la acción de la báscula sobre los mecanismos generales es doble, acción bottom-up, entonces estimulación sensorial, gimnasia del oído, y acción top-down, mejora de la percepción y de la atención. Y es por eso que rehabilitamos efectivamente todo lo que es atención, memorización cuando trabajamos a nivel del método Tomatis. Como estaba diciendo, vamos a trabajar con 2 maneras de transmitir el sonido: por conducción ósea, por medio de una pieza vibradora que está incorporada en el casco, y por conducción aérea a través de los auriculares. Y el paso de canal 1 a canal 2 de la báscula electrónica se efectúa de 2 maneras: por medio de la pieza vibradora y de los auriculares. Y podemos intervenir en la velocidad de paso de canal 1 a canal 2, tanto en conducción ósea como en conducción aérea. Veo que alguien me está diciendo que solo tiene
audio. Sí, no sé si ven la pantalla, sí, expliqué que no había, no ponía video porque hay un problema con los diferentes países con el mando de información y de conexión. Entonces, efectivamente, a mí no me ven. Ven mi pantalla, espero, y tienen el audio. Entonces, el oído en su totalidad está implicado en numerosos mecanismos, como lo vimos al nivel de las diferentes partes entre la cóclea y el sistema vestibular. Vamos a tener una función dinamizadora, despertar cortical, y efectivamente es una función muy importante el de poder dar energía al nivel cerebral, lo que permite poder focalizarse, poder cortar con lo que está pasando alrededor y focalizarse sobre lo que es importante. Es una de las funciones que los niños con hiperactividad tienen, sobre la cual tienen dificultad, y es por eso que se les da anfetaminas, lo que es una, ¿cómo se dice? Es para dar energía cortical, ¿eh? Vamos a trabajar también, tener modificaciones al nivel de todo lo que es motricidad fina y gruesa por efectivamente la relación entre el sistema vestibular y el cerebelo. Trabajar también al nivel de la atención, la memoria de trabajo, emociones y regulación del estrés. Vamos a trabajar también a nivel de la socialización, porque si mi comunicación es mejor, generalmente a nivel social también las cosas se mejoran. Trabajamos de manera específica a nivel lingüístico, a nivel de la lectura, de la escritura y todo lo que es capacidades musicales, a nivel del canto, de cómo tocar un instrumento, etcétera. Entonces, estas son una de las implicaciones sobre las cuales podemos trabajar. Después está la relación entre el oído y la voz, que es algo muy importante en el trabajo de Tomatis. Para Tomatis, la relación entre el oído y la voz ha sido fundamental desde el principio de sus investigaciones, porque es así que empezó a trabajar a nivel del método Tomatis, cuando empezó a trabajar mucho con cantantes profesionales que venían a su consulta privada con problemas a nivel auditivo o a nivel de la voz, y Tomatis empezó a hacer audiometrías a estas personas y también hacía espectrogramas vocales. Y es ahí donde se dio cuenta que había una relación entre la audiometría y el espectrograma vocal, y que cuando había problemas a nivel de la audiometría aparecían también problemáticas a nivel de los armónicos agudos en general sobre el espectrograma vocal, y es así que dijo que la voz solo reproduce lo que el oído escucha. Es por eso también que trabajamos al nivel lingüístico, por el hecho que Tomatis también se dio cuenta que en función de los diferentes idiomas va a haber lo que llama bandas lingüísticas, es decir, que el oído humano es el mismo, que hable chino, francés, español, no hay ninguna diferencia a nivel del oído humano, pero cada idioma tiene su propio ritmo, su propia prosodia en función de ciertas zonas lingüísticas. Y es por eso, como podemos ver, el inglés va a ser más en las frecuencias agudas, el francés más aquí en las frecuencias medias agudas, el americano también, el ruso tiene una banda lingüística que es muy amplia, que es una de las explicaciones por las cuales los rusos tienen capacidades generalmente de hablar varios idiomas sin demasiadas dificultades. Ven que el español estamos más al nivel de las zonas graves. Entonces, en función de estas bandas lingüísticas, Tomatis empezó también a trabajar sobre lo que se llama la integración lingüística, ayudar a las personas a obtener, vamos a decir así, un oído lingüístico en función del idioma que desean aprender. Entonces, esto es un trabajo que es muy interesante. Hay centros que solo trabajan a este nivel, que se llama el nivel de la integración lingüística, donde van a ayudar a las personas a preparar el oído y el cerebro a integrar las frecuencias lingüísticas del idioma que uno quiere aprender, y también a reproducir con más facilidad al nivel de la prosodia, al nivel del ritmo, del acento del idioma. Entonces, este trabajo es uno de los trabajos particulares a nivel del método Tomatis, que da excelentes resultados para el aprendizaje
al nivel del aprendizaje de los idiomas. Entonces, ¿cómo se puede incorporar el método Tomatis en una actividad profesional? Entonces, como decía, es un método complementario, es una herramienta complementaria, no sustituye la intervención terapéutica del profesional. No solo se hace Tomatis, particularmente si se trabaja con dificultades importantes, donde hay que utilizar diferentes herramientas para poder ayudar a nuestro cliente. Decimos que es un acelerador de resultados porque permite acelerar los resultados de la intervención terapéutica al incidir de manera neurofuncional o también permite desbloquear situaciones de estancamiento en la obtención de los objetivos establecidos por el profesional. Y eso es algo que vemos muy seguido, efectivamente, que permite acelerar todo lo que es al nivel de la integración y acelerar los procesos también a nivel de maduración cuando hay retrasos, etc. Y a nivel de la intervención tenemos protocolos de intervención para anular la intervención del profesional y la utilización de la tecnología en cada campo profesional en función de cómo uno desea aplicar el método. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que podemos ver en los clientes? A nivel del área física, vamos a trabajar a nivel de la maduración y el equilibrio vestibular y podemos ver mejora a nivel del control postural, a nivel del ritmo, lateralidad, a nivel de la coordinación motora, de los control de los movimientos, la motricidad gruesa o motricidad fina, también todo lo que es referencias a niveles espaciotemporales en la organización. Entonces, esto es toda la parte física por el trabajo que se puede hacer al nivel del sistema vestibular con sus conexiones al nivel de los diferentes lóbulos a nivel cerebral. Después tenemos mejoras también al nivel del área intrapersonal, a nivel emocional, todo lo que es mejora también en tolerancia a la frustración, la conciencia de sí mismo, todo lo que es autorregulación, autoestima, la motivación también, empatía, disminución del estrés y de la angustia, de la ansiedad, una sensación también de seguridad, facilitar todo lo que es toma de decisiones, porque hay menos confusión, más autoestima, más posicionamiento también de la persona de manera general. Después, en el área interpersonal, las habilidades sociales también van a mejorar y todo lo que es escucha y comunicación de manera general. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con las áreas cognitivas y las funciones ejecutivas, porque el sistema vestibular está muy conectado al nivel de los lóbulos frontales. Entonces vamos a tener mejora en la calidad de escucha, en la cual va a facilitar todo lo que es la mejora en atención, todo lo que es a nivel coclear, discriminación y análisis de sonidos, la rapidez de integración de la información, una integración adecuada de la información sin distorsiones, eficacia de memorización porque voy a hacer menos esfuerzos para integrar la información y voy a focalizarme de manera más precisa sobre lo que es importante. También la comprensión de los mensajes verbales que va a ser más, vamos a decir, correcta si ya no hay distorsiones a nivel de escucha, la receptividad, la escucha también de sí mismo, lo que permite tener una escucha también del otro, respuestas adaptadas y rápidas al entorno, después todo lo que es motivación, interés para comunicar, también trabajamos mucho todo lo que es mejoría en control y emisión vocal y mejoría en comportamiento. Entonces, estos son resultados que vemos con nuestros clientes diariamente en el trabajo que hacemos con el método Tomatis en función de las diferentes problemáticas por las cuales vienen a un centro Tomatis a trabajar. ¿Cuáles son? Voy a darles unas diferentes aplicaciones al nivel del método. Entonces tenemos todo lo que es optimización a nivel rendimiento académico, los trastornos del aprendizaje y el lenguaje, dificultades de la atención con o sin hiperactividad, trastornos afectivos emocionales, trastornos de la comunicación, trastornos psicomotores y todo lo que es, como les decía hace rato, aprendizaje
de idiomas. Trabajamos también al nivel de todo lo que es discriminación y memoria auditiva, recuperación audiolingüística post-enfermedad otológica. Trabajamos también sobre los acúfenos y las alteraciones de la coordinación y el equilibrio, que es el nivel central, otológico, cervical, la rehabilitación audiovestibular, entonces lateralidad también a nivel de la lateralidad, todo lo que es psicomotricidad y optimización del tratamiento audioprotésico. Muchas veces cuando personas necesitan ponerse audífonos, hacer el método antes puede facilitar efectivamente la aceptación y una mejor utilización, optimización a nivel del uso de los audífonos. Tenemos también, vamos a trabajar a nivel dinamización y carga cortical, entonces aumento de la energía que sea a nivel físico, mental y psicoemocional. Entonces más motivación en las actividades cotidianas, más dinamismo y vitalidad, lo que nos va a dar también mejor atención, concentración y memoria. Y también vemos muchas modificaciones al nivel de la calidad del sueño. Vemos muy claramente disminución del estrés y la ansiedad. Hay un efecto relajante sobre la hiperexcitación de la amígdala y del sistema límbico, y es por eso que podemos actuar al nivel emocional y al nivel de la autoconciencia, pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Vamos a trabajar entonces, como decía hace rato, todo lo que es aprendizaje de idiomas a nivel de la integración del ritmo, el acento, la prosodia, la comprensión, la reproducción de los sonidos en todo lo que es idiomas, y también se puede trabajar a nivel del idioma materno si hay dificultades a este nivel. Podemos también otros campos de aplicación que pueden ser mejora de la voz y la musicalidad con actores, cantantes, músicos. Tenemos también programas, por ejemplo, para preparación al parto, que son también muy interesantes a nivel de la comunicación con el bebé, o también para trabajar sobre el estrés, el cansancio de la mamá durante el embarazo y también la dinamización del bebé durante el embarazo. Entonces, los campos de aplicación son muy vastos, como pudieron ver. Entonces vamos a trabajar sobre problemas escolares o académicos, problemas de atención, todo lo que es regulación de las emociones, mejora del dinamismo y de la energía, mejora de problemas psicomotores, que sea equilibrio, coordinación, tono muscular, mejora de las praxis, capacidades en el canto y musicales, mejora del lenguaje. Todo esto que estamos en los campos de aplicación y los resultados que pueden tener tienen que ser acompañados por profesionales. Cuando hablamos, por ejemplo, del mejora del lenguaje, yo voy a trabajar sobre el análisis de sonidos, sobre la capacidad, vamos a decir, fina al nivel de cómo se reproducen sonidos, pero después estas personas tienen que tener un acompañamiento, por ejemplo, con una terapista de lenguaje, porque mi trabajo no soy terapista del lenguaje. Yo voy a hacer que la integración se haga correctamente, pero después se necesita un profesional para acompañar el trabajo que se tiene que hacer una vez que el sistema está funcionando correctamente. Y lo que es interesante al nivel del método Tomatis es que vamos a actuar sobre una puerta de entrada de la información que es el oído y no sobre las puertas de salida como se hace de manera general. Entonces, para nosotros lo vemos como una técnica preparatoria que va a tener una acción sobre los mecanismos generales de la percepción, de la atención, de la motricidad y de la emoción. Y es una técnica preparatoria que puede ser utilizada de forma previa o complementaria de otro sistema pedagógico o terapéutico. Y es un catalizador, un acelerador de aprendizaje o de desarrollo. Y tiene efectos de interacción positivos cuando se utiliza con otro sistema pedagógico o terapéutico. Y es por eso que la formación a nivel profesional se hace a profesionales, porque queremos que estas personas utilicen esta herramienta como una herramienta complementaria a su campo profesional. ¿Cómo funciona el método cuando trabajamos con nuestros clientes?
Vamos siempre a hacer una primera entrevista, bueno, después en función de cada uno hace sus propios cuestionarios, sus entrevistas, y después vamos a trabajar por intensivos. Entonces, todos los intensivos duran 26 horas y trabajamos 2 horas por día. Entonces, el primer intensivo 26 horas, 2 horas por día. ¿Por qué trabajamos por 2 horas por día? Porque estamos haciendo estimulación neurosensorial y necesitamos cierta cantidad de estimulación para poder hacer conexiones al nivel cerebral y obtener resultados. Y es por eso que efectivamente 2 horas uno puede imaginar que es mucho, pero yo siempre tomo el ejemplo de decir por veces a mis clientes, es como si voy a tomar un curso para, yo no sé, jugar tenis y hago el curso durante 15 días y después ya no juego tenis durante todo el año y regreso las vacaciones que siguen y hago de nuevo un curso de 15 días, pues voy a jugar de la misma manera, mal, muy mal, porque no voy a integrar los cambios necesarios para poder progresar. Y es lo mismo aquí, si queremos obtener cambios necesitamos trabajar de manera intensiva. Después de este primer intensivo de 26 horas, vamos a hacer una pausa que es absolutamente necesaria, que es de 4 a 6 semanas, porque es durante esta pausa que vamos a hacer que se van a integrar los cambios. Yo no espero cambio durante las sesiones de escucha, durante el tiempo de escucha. Hay que saber también que este tiempo de escucha lo vamos a adaptar en función si trabajamos con niños muy pequeños o con casos importantes, con dificultades importantes, por ejemplo, con niños autistas, no vamos a empezar por 2 horas por día. Entonces, ya después eso a nivel de la capacitación se explica cómo se implementa en función de las diferentes dificultades y problemáticas. Entonces, hacemos una pausa de 4 a 6 semanas y hacemos de nuevo una entrevista antes de iniciar el segundo programa. También hacemos una entrevista de fin de programa, no está anotada aquí, pero se hace siempre también una entrevista al final. Entonces, entrevista de inicio de intensivo y el segundo intensivo igual va a ser de 26 horas, 2 horas por día de la misma manera. Durante la pausa vamos a pedir a nuestros clientes de leer a voz alta para continuar el trabajo que hemos empezado con la reeducación y para eso vamos a utilizar un audífono que se llama el 4Brain que la persona va a tener en casa para poder continuar la estimulación y mejorar todavía el proceso durante la pausa. Entonces, como pueden ver, todos los intensivos son de 26 horas y hay diferentes tiempos de pausa en función de en qué intensivo estamos. Después del segundo intensivo vamos a hacer una pausa de 8 a 12 semanas. De nuevo una entrevista de inicio y el tercer intensivo 26 horas. Aquí les puse 3 intensivos porque es lo que hacemos en problemáticas, vamos a decir, más o menos normales. Se necesitan 3 intensivos. Como les decía, estamos haciendo estimulación neurosensorial. Uno no puede obtener cambios haciendo media hora de escucha una vez de vez en cuando. No es posible. Yo por eso también les digo por veces a los papás, trate usted de mandar su hijo una vez por semana a la escuela y vamos a ver los resultados que obtiene. Aquí es un poquito lo mismo. Si quiero obtener cambios, necesito hacerlo de manera intensiva y necesito al menos 3 intensivos en función de las dificultades para poder obtener y que los cambios permanezcan, porque es sobre todo eso lo que es importante, que la permanencia de los cambios. Y después, si se necesitan más intensivos, vamos a seguir funcionando de la misma manera con intensivos de 26 horas, pero vamos a hacer entre los intensivos pausas de 12 a 24 semanas. Imagínense que cuando trabajamos con un niño autista, no van a ser 3 intensivos, pero vamos a estar más cerca de entre 5 a 10 intensivos, en función del autismo, de las dificultades y de los objetivos que queremos obtener. Entonces, todo eso está en función también de la problemática de las personas con las cuales vamos a trabajar. Después tenemos también, como les decía, tiempos de escucha en función de la edad y la duración de los programas. Empezamos a trabajar con niños a partir de los 2 años. Antes no aplicamos el método Automatis y cuando trabajamos con niños de 2 años vamos a trabajar sobre media hora de escucha por día. Y hay que estar muy claros que tiene que estar las fontanelas cerradas
porque vamos a trabajar con un vibrador que se posiciona en la parte de arriba de la cabeza, sobre el cráneo, y las fontanelas tienen que estar cerradas. Y ven que son programas de 10 horas. Aquí ya no estamos trabajando sobre 26 horas, pero sobre 10 horas de escucha, media hora de escucha por día. A partir de 3 años mismo vamos a trabajar 1 hora de escucha por día sobre 15 horas. 4 años, hora y media sobre un programa de 21 horas, y las pausas son las mismas que para el recorrido normal a nivel del Tomatis. Y a partir de 5 años empezamos en función de la madurez del niño, porque hay niños de 5 años con retrasos importantes con los cuales no vamos a trabajar 2 horas de escucha por día. Eso ya es en función de cada problemática y de cada persona. También con adultos, en función de ciertas problemáticas, podemos empezar cuando, por ejemplo, trabajamos sobre problemas de tinnitus, sobre 1 hora de escucha por día y no 2 horas de escucha. Entonces, todo eso también hay que poderlo decidir en función de la dificultad. Entonces, estos son ejemplos en función de la... Pero no empezamos antes de 2 años, esto es también muy importante. Ok, ¿cómo funciona la formación al nivel del método Tomatis? Entonces, tenemos 4 niveles de formación, como les dije al principio, que son cada uno es independiente el uno del otro. Entonces, en el primer nivel, el nivel 1, los objetivos es de tener todo lo que es las bases del método Tomatis, saber utilizar la tecnología del TalkSUP. Entonces vamos a hablar, va a haber una introducción al método, vamos a ver a nivel acústica, anatomía y fisiología del oído, los parámetros del método Tomatis, es decir, cómo funciona el oído electrónico, y vamos a ver los programas ELMA, que son 10 programas con los cuales que lleva el TalkSUP de nivel 1, que son los 10 programas con los cuales uno trabaja a partir del nivel 1. Lo que nos importa a nivel del nivel 1 es que, porque por veces nos dice la gente, es que hay mucha fisiología, anatomía del oído, pero lo que nos importa es que la gente entienda cómo funciona el método, y por eso hablamos mucho también de los parámetros, lo que es la báscula, que son los filtros, que es el retraso, la precesión, que son los diferentes parámetros del método, porque queremos que la gente entienda cómo funciona el método para poder aplicarlo correctamente y también explicárselo a sus clientes. Y después hay toda una parte sobre efectivamente los diferentes programas y cómo se utiliza en función de las diferentes dificultades cada programa, a quién se aplica y cómo se aplican. Entonces, el interés del nivel 1 es de poder hacer una formación de 3 días, que es una formación, una capacitación con mucha información. La mayoría de la gente nos dice que hay muchísima información, después hay que tomar el tiempo para integrar, pero permite después también poder utilizar el método utilizando los 10 programas que lleva el TalkSUP de nivel 1. Entonces, esto es algo muy interesante porque después uno puede aplicarlo como herramienta complementaria, lo que permite empezar a trabajar con el método. Uno puede después decidir de ir al nivel 2, si uno lo desea, no hay ninguna obligación. En el nivel 2, el objetivo va a ser de incorporar la herramienta de evaluación de audiometría, que es el Tomatis Listening Test System. Entonces, es una evaluación de la escucha, no es un test de audiometría, porque no tenemos la misma calibración que un test de escucha y que una audiometría, y aprender la interpretación del test de escucha. Entonces hay toda una parte práctica de cómo se realiza un test de escucha y después una parte sobre la interpretación de los resultados y también una parte sobre todo lo que es el bucle audiofonatorio, porque vamos a empezar a trabajar con lo que se llama fase activa en los programas del TalkSUP de nivel 2. Entonces, en nivel 1 tenemos 10 programas, a partir del nivel 2 ya tenemos el test de escucha y empezamos a trabajar con 23 programas. Entonces, ya tenemos más posibilidades a nivel de la programación porque tenemos el test de escucha que nos permite hacer ajustes al nivel de los diferentes programas que podemos utilizar. Después tenemos el nivel 3, disculpen,
Aquí el objetivo es de aprender a programar para poder elaborar programas individualizados, personalizados. Entonces aquí se va a aprender las diferentes bases de la programación, mucho trabajo a nivel de los estudios de casos, de la interpretación también del test de escucha para poder decidir cómo voy a poder programar o no, qué músicas tengo que utilizar, qué parámetros puedo utilizar. Y el nivel 4, que es un segundo nivel de programación y de interpretación también del test de escucha con utilización de todas las funciones del TalkSub y de los ajustes para la programación. Se puede también introducir a este nivel todo lo que es el trabajo con voz materna, cuando decimos de trabajar con voz materna, y también mucho trabajo de estudios de caso. Entonces, todos estos niveles, como decíamos, son independientes. Lo que hay que saber también es que cuando compro un TalkSub de nivel 1 y si decido de hacer el nivel 2, el TalkSub va a ser ¿cómo se dice? Su TalkSub de nivel 1 lo vamos a pasar a TalkSub de nivel 2. Si uno va a nivel 3, del nivel 2 pasa a nivel 3. Así podemos seguir con las mismas máquinas, cuál sea el nivel sobre el cual uno va a estar formándose, capacitándose. ¿Okay? Entonces el TalkSub tiene puertas electrónicas que podemos abrir en función de las licencias que nos permiten utilizarlo en los diferentes niveles. Después una vez que uno se capacitó, se puede continuar capacitando. Hay lo que se llama un Google Group, que es un grupo en el cual todos los practicantes van a participar, que es un grupo muy activo, donde todos los días hay muchas preguntas sobre Internet, sobre casos, sobre diferentes cosas. Entonces esto es muy interesante porque uno aprende mucho en este grupo. Después damos también capacitaciones en línea sin costo. Hay capacitaciones también en línea que no son obligatorias con costos, si uno quiere ir un poquito más allá a nivel de las capacitaciones. Se hace también formación continua, más o menos una vez por año, un año y medio, donde en diferentes países vamos a dar un día de formación continua con diferentes temas, en función sobre los cuales decidimos de trabajar, y se puede tener formación individualizada para hacer estudios de casos y cosas así, pero eso ya lleva un costo. Pero todo esto es sin costo y porque nos interesa efectivamente que la gente siga formándose y yendo entendiendo más y más cómo funciona el método para poderlo aplicarlo, pues sentirse más a gusto en la aplicación del método y obtener los mejores resultados. Ahora vamos a ver un poquito lo que llamamos el TalkSub, que es el último oído electrónico. Entonces el TalkSub viene en esta maletita. Esto es el TalkSub, este es el oído electrónico con sus auriculares. Entonces, perdón, se presenta, ok, así. Entonces ven que es algo que es bastante pequeño, muy simple de utilización y vamos a tener 3 diferentes tipos de TalkSub. Trabajamos con 3 en función de las aplicaciones con las cuales queremos trabajar. Tenemos el TalkSub Elma, que es el TalkSub que se utiliza lo más como herramienta complementaria, que lleva los 10 programas con los cuales se trabaja al nivel 1. Se puede también obtener lo que se llama el TalkSub IL, que es integración lingüística. Este TalkSub viene con 7 idiomas y cada idioma lleva 2 programas, uno para niños y uno para adultos. Los idiomas son francés, ruso, chino, alemán, holandés, español, italiano, creo, si no me equivoco. Entonces, este es un TalkSub específico para todo lo que es integración lingüística, entonces con los idiomas. Entonces, va con una mezcla de música y de textos y cada idioma tiene sus ajustes específicos a nivel de la báscula electrónica, de los diferentes parámetros, porque cada idioma lleva su propio ritmo al nivel de la prosodia, al nivel del acento. Entonces, esos son ajustes específicos
en el TOCSAP. Y después tenemos un TOCSAP Educación que lleva 3 programas que fue hecho para las escuelas. Entonces uno lo puede obtener si uno quiere poner un programa en una escuela, o las escuelas lo pueden comprar directamente si quieren aplicar un programa al nivel de su estructura. Y lleva tres programas, uno de integración lingüística, un programa para retrasos al nivel, todo lo que es atención, vamos a decir, escolar, y un programa de dinamización al nivel, todo lo que es aprendizajes. El TOCSAP se maneja con una interfaz sobre el ordenador que nos permite tener nuestros clientes y poner el programa que deseamos sobre nuestro TOCSAP. Entonces, cuando se da el TOCSAP al cliente, solo lleva su programa con la información necesaria para leer el programa, pero no tiene acceso a la interfaz a nivel del ordenador. Entonces, todo se maneja con esta interfaz que es muy simple de utilización. Y por eso cuando uno se forma, uno tiene que traer su computadora para poder efectivamente trabajar sobre la interfaz del programa Manager. Entonces, el TOCSAP de nivel 1 viene con auriculares alámbricos, con estos auriculares, o si uno lo desea, puede pedir de cambiar los auriculares, que son estos, son para los adultos, y poner auriculares para niños, ¿ok? Pero son los dos alámbricos, vienen con cables, ¿ok? Después se pueden también comprar auriculares adicionales y se pueden comprar auriculares inalámbricos con los cuales también trabajamos, pero el paquete del TOCSAP viene siempre con auriculares alámbricos, porque si uno va a nivel 2 necesitamos los auriculares alámbricos para trabajar en la parte audiovocal. Entonces, por eso se vende el paquete con auriculares alámbricos. A nivel del TOCSAP podemos conectar hasta 40 auriculares inalámbricos a un único TOCSAP. Cuando hacemos programas en escuela, es así que vamos a trabajar, vamos a poder conectar con el mismo programa, un TOCSAP con varios auriculares, solo se puede trabajar sobre el mismo programa con las 40 personas al mismo tiempo. Entonces esto se trabaja mucho en las escuelas o en los centros de idioma, o yo trabajo personalmente mucho con niños con los auriculares inalámbricos, porque así voy a poner la máquina de un lado y el niño del otro, y se puede mover, puede andar sin estar conectado al TOCSAP. Entonces es algo interesante los auriculares inalámbricos. Y también cuando yo doy mucho el programa a casa, entonces los papás van a hacer el programa con el niño, y lo que hago es que cuando doy la máquina a casa para un niño voy a dar 2 auriculares, así el papá o la mamá que acompañe al niño durante el programa también puede hacer su programa escuchando al mismo tiempo que el niño, lo que tiene un efecto muy importante al nivel del niño, porque ahí son las 2 personas que con las cuales estamos trabajando, y el niño ya no tiene esta impresión de estar solito al nivel de la problemática. Y es algo que siempre Tomatis ha trabajado, el hecho que los papás se impliquen en el recorrido del niño cuando hacen el programa Tomatis, y es por eso que yo doy 2 o por veces mismo 3 auriculares en casa para que los papás puedan hacer el programa al mismo tiempo. Aquí se ve bien, aquí ven que hay el vibrador. El vibrador se sitúa en esta parte y tiene que estar tocando el cráneo para que la información por conducción ósea pueda ser efectivamente transmitida. Entonces, para ser practicante Tomatis de nivel 1, entonces se necesita hacer la capacitación, se necesita comprar un TOCSAP y se necesita firmar un contrato. Entonces, un contrato de licencia de la marca y utilización de la marca Tomatis. Da derecho también a la utilización de los 10 programas que lleva el TOCSAP. Da acceso a todo lo que es capacitaciones online, acceso al Google Group, donde hay mucho intercambio de experiencia y consultas. Da también acceso a la base de datos y a los cuestionarios. La TED es una base de datos en la cual hay una anamnesis muy importante que uno puede utilizar, y hay cuestionarios que se hacen de manera
sobre Internet. Pedimos cuando son para los niños. Cuando un niño va a empezar un programa Tomatis, pedimos a los papás de llenar los cuestionarios. Así podemos obtener los resultados de estos cuestionarios antes de recibir al niño y ya tenemos información sobre algunas de sus problemáticas, además de lo que nos van a decir los papás durante nuestra entrevista y nuestra anémnesis. También tienen derecho a tener su presencia en la web de Tomatis Development. No sé si se han fijado en la página web de Tomatis, pero hay una parte donde uno puede hallar los diferentes profesionales Tomatis. Y en esta página uno puede poner información personal sobre lo que uno hace. Entonces puede añadir información y así la gente que busca un profesional, si cae sobre su zona y que los ve, puede leer también. Si ustedes utilizan otros tipos de herramientas, tienen derecho de añadir información sobre la página web. Y tienen asistencia técnica que se hace mayormente por Internet, al menos que esté rota la pantalla y eso no se puede arreglar por Internet, pero de manera general la mayoría de la asistencia técnica se puede hacer por Internet cuando hay un problema con la máquina. En las personas que trabajan en Tomatis, la persona que se ocupa de todo lo que es técnico habla perfectamente español, porque es española la persona, entonces no hay ningún problema a ese nivel, a nivel de la comunicación. Entonces, los precios de la formación de nivel 1, que lógicamente han recibido, si han pedido efectivamente la información, entonces el precio de solo la capacitación de la formación es de $900. El precio de la capacitación más un Talks Up es de $3,290. Aquí es lo mismo, pero con la opción niños. ¿Okay? Es decir, es el mismo, pero excepto de tener auriculares para adultos, va a tener auriculares para niños y el precio es el mismo. Después tienen posibilidad de comprar 2 Talks Up o de comprar varios audífonos inalámbricos. Aquí tienen el precio de los audífonos inalámbricos sin cables, son $360. Y si uno quiere comprar auriculares más para niños, son de $230. Pero esto, lógicamente, recibieron toda esta información por Internet. Las próximas formaciones van a ser en Madrid, será el 24, 25 y 26 de junio de 2016. Si quieren asistir o tener más información sobre esta capacitación, tienen que tomar contacto con Rosso. Rosso es la representante de Tomatis en España y aquí tienen su mail si desean tomar contacto directamente con ella. Y si no, la próxima en español va a ser en Miami el 18, 19 y 20 de junio 2016. Y su contacto es Solange, con la cual probablemente ya tuvieron contacto si se inscribieron a esta presentación. ¿Okay? Entonces ella se ocupa de todo lo que es lo que va a pasar en Estados Unidos. Y todo lo que es en España es Rosso, que se ocupa, es su contacto directo. Entonces es más fácil si desean tener información de tomar contacto directamente con una o la otra persona en función si desean hacer una capacitación o si desean tener más información al nivel del método. Ok, ahora vamos a ver si tienen preguntas. También les puse aquí, bueno, aquí tienen la página web de Tomatis, donde hay mucha información. Y también aquí tenemos esta página web que es tomatisasociation.org, en la cual tienen acceso a la mayoría de los artículos o los más recientes al nivel del método Tomatis. Entonces, es una página donde ponemos las diferentes investigaciones que se han hecho sobre el método Tomatis si quieren ir a buscar información. Ok, bueno, ya terminé la presentación, entonces no sé si ahora tengan preguntas. A ver, ya veo que hay una pregunta.
Entonces, cuando el paciente utiliza implante coclear y audífono, siente retroalimentación auditiva por el casco del auricular. No podemos trabajar cuando hay implante coclear, ¿ok? Sobre todo si es un implante coclear al nivel, si es bilateral, um, porque la transmisión del sonido se hace a través del implante coclear y ya no hay posibilidad para nosotros de actuar al nivel del sistema fisiológico normal del oído. Excepto si hay un oído con implante y el otro sin implante, pero después va a depender de la pérdida auditiva. No podemos trabajar con pérdidas auditivas demasiado importantes porque la persona no va a percibir nada. No podemos aumentar el volumen de manera demasiado importante y por razones para no dañar, estamos limitados al nivel de las intensidades con las normas europeas e internacionales y es muy complicado trabajar con sorderas importantes y como decía sobre implantes cocleares no podemos trabajar. Entonces, ¿puedo utilizar este método con niños que tienen trastorno de déficit de atención? Sí, claramente sí. Vamos a trabajar efectivamente al nivel de todo lo que es pues energía cortical, lo que va a permitir efectivamente que el niño se pueda focalizar, que se pueda, que esté menos, pues, sí, que se pueda focalizar y concentrarse al nivel de la intención. Es uno de los grupos de clientes que recibimos lo más en los centros Tomatis sobre este tipo de dificultades. Quisiera saber cuándo vienen para América del Sur. No sé si tengo mi planning por aquí, pero por el momento no va a ser antes de finales de... Pienso que va a ser probablemente, no, será América Central en México, que es generalmente en septiembre, vamos a México. Y si no, vamos a Colombia en diciembre. Pero son los dos países a los cuales por el momento vamos en América Central y América del Sur. Para todo lo que es América Central y América del Sur, el contacto es Solange. Es el mismo que les di, si me regreso hacia atrás, aquí. Para todo lo que es, por eso todo lo que es Estados Unidos, América Central y América del Sur, es Solange que se ocupa a este nivel. Entonces sería tomar contacto con ella. Cuando estén en Colombia informan fecha. Sí, si le piden hay que pedirle a Solange de que las tenga, de tenerlas informada cuando vayamos a Colombia. Si quieren les puedo dar las fechas de Colombia. Vamos a hacer un nivel 1 en Colombia, va a ser del 3 al 5 de diciembre de este año. Entonces es sábado, domingo y viernes. 3, 4 y 5 de diciembre es la fecha que tenemos para la capacitación en Colombia. Y si les interesa hay que tomar contacto efectivamente con Solange, que es ella que se ocupa. España es solo Rosso, el contacto es Rosso, solo en España. Y en México la próxima, como decía, es en septiembre. El nivel 1 en México va a ser del 16, 17 y 18 de septiembre. Va a ser en México. Todo esto, claro, depende. Si hay bastantes personas inscritas, se puede cancelar si no hay grupos, si el grupo no es suficientemente importante. Entonces no les puedo asegurar que se haga la formación o no en Colombia o en México por el momento, porque por el momento no hemos empezado vamos a decir, a vender esa capacitación. Ups. Ok, a ver si hay otras preguntas.
¿Sabe el lugar en donde se va a realizar? No, no tengo idea. En Colombia no le puedes, se hace en Bogotá, pero no sé, no le puedo decir en dónde en Bogotá. Y en México se hace en la Ciudad de México. Uh, ¿Cuándo empieza a ser efectivo el tratamiento? De manera general vemos modificaciones durante la primera pausa. Es ahí donde empezamos a ver modificaciones. Después todo depende de las problemáticas y las dificultades, pero como profesional yo espero que haya cambios durante la primera pausa y después durante las otras también, ¿eh? ¿Cómo se detectan los resultados? Hay diferentes maneras. Se puede hacer en función de su campo profesional. Ya pueden ustedes utilizar herramientas en su campo profesional que permitan evaluar eh, los cambios. Después depende también cómo uno trabaja a nivel profesional. Yo trabajo mucho a nivel en función de mi anamnesis y de la observación y de las preguntas que voy a hacer. Cuando hago una anamnesis voy a poner indicadores que me permiten decidir con los papás de los cambios que queremos obtener y a partir de ahí voy a preguntarle a los papás cosas muy precisas en función de los indicadores que escogimos juntos a saber si han notado cambios o no. Después podemos hacer cuestionarios, se pueden utilizar herramientas de medida mucho más específica. Eso ya es propio a cada profesional y cómo uno desea trabajar en función de su campo profesional. Para la compra de equipos en América del Sur, todos los equipos salen de Tomatis Development. No vendemos equipos en diferentes países. Todo lo que se compra en Tomatis Development. Entonces no hay vendedores, o personas que vendan el equipo en América Central, o hay que tomar contacto con Tomatis Development para todo lo que es compra de equipo con Solange. Les voy a poner de nuevo. ¿Dónde está Solange? Disculpen. Disculpen, estoy tratando de ponerles. Aquí está. Así tienen de nuevo las. Y para España, si quieren equipo, es Rosso. Pero son los dos contactos que tienen. No tenemos a nadie en América del Sur o América Central que represente Tomatis. Todo se hace a partir de Tomatis Development. ¿Cuántas personas tenían que estar inscritas para que se haga en Colombia? Al menos 10 personas. Entonces eso ya después depende, porque son... necesitamos mínimo 10 personas que sean en México o en Colombia para poder hacer las capacitaciones. Entonces, para aplicar en grupo de niños a nivel de terapia, necesita uno TalkSup con varias auriculares, pero con un solo TalkSup y todo el equipo se le compra a ustedes. Sí, todo. Entonces, cuando se trabaja con grupos de niños, hay que saber que el grupo va a tener el mismo programa. No podemos tener 5 niños con 5 programas diferentes con un solo TalkSup. Eso no es posible. Entonces, cuando uno hace trabajo de grupo, se aplica el mismo programa al niño. Con un TalkSup, cada 2 horas puedo recibir un grupo diferente. Cada 2 horas puedo tener un cliente diferente porque la estimulación diaria es de 2 horas. Todo el material efectivamente es fabricado por Tomatis Development, que sea el TalkSup y los auriculares que son específicos también a Tomatis a nivel de la conducción ósea y de la conducción aérea para funcionar efectivamente al nivel de la báscula electrónica. Entonces todo el material es producido por Tomatis Development. Eso siempre ha sido así. ¿Ok? ¿Cuántas personas tendrían que ser para que se haga la capacitación? Bueno, como decía, son al menos 10 personas.
Tomatis permite evaluación inicial y toma de indicadores de avances en las áreas trabajadas. No entiendo muy bien la pregunta. Como decía, después es en función de cada campo profesional y cuáles son sus objetivos en función del trabajo que uno hace. Como decía, se pueden utilizar cualquier herramienta para medir antes y después. Nosotros tenemos la base de datos, ahora hay varios cuestionarios que se pueden utilizar para efectivamente medir cambios, pero después hay profesionales que trabajan con sus propias herramientas. Por ejemplo, yo no sé, los terapistas ocupacionales tienen herramientas muy específicas para evaluar los problemas motores y físicos de los niños o los adultos con los cuales trabajan y pueden utilizar esas herramientas antes y después de un programa Tomatis también para evaluar las modificaciones. ¿Cómo se le explica al paciente o familiares el método? ¿En qué consiste y los resultados que quiere obtener? ¿Qué precio se le pone al paciente? ¿Cuánto? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver durante la capacitación. Entonces, no voy a ver todo esto al mismo tiempo. Los precios no damos ningún precio. Legalmente no tenemos derecho de dar precios. Entonces, de manera general, en función de los países también son diferentes los precios en funciones de las situaciones económicas. En Francia, los precios en París no van a ser los mismos que en mi pueblito a donde vivo. Entonces, ya después es de ver en función de los centros que ya hay que están trabajando, ver los precios que se aplican, pero no, nosotros los precios son completamente libres, no tenemos legalmente derecho de dar cualquier obligación de precios. ¿Qué tengo que hacer para encargarlos? Para encargar material se tiene que hacer la capacitación, si no, no se puede. Y el material se les entrega en la capacitación. No se da material si no hay capacitación. Para poder tener el material, como decía, se necesita efectivamente pues firmar un contrato. Se necesita hacer la capacitación, se necesita comprar el material y firmar un contrato de licencia para la autorización de uso pues, del ToxUp, utilización de la marca y de los programas. Y entonces no se puede comprar solo el material, hay que capacitarse para poder usar el material y también porque queremos también formar profesionales. Entonces, antes de capacitar, se les va a pedir sus diplomas, se les va a pedir efectivamente en qué campo de aplicación se va a hacer, porque queremos que el método se aplique de manera correcta y por eso no vendemos solamente el material si no hay capacitación. Pueden enviar esta presentación en los correos de contacto si se les envía un link para poder ver de nuevo la presentación, efectivamente. Entonces, cualquier persona puede tomar la formación de Tomatis. No, como les decía, hay que tener ya estar en ¿cómo se dice? Tener un trabajo a nivel profesional que implique poder utilizar nuestras herramientas, ¿ok? Entonces, tener diplomas y tener experiencia también. Generalmente no formamos a gente que sale de la escuela porque queremos que ya tengan cierta experiencia a nivel profesional para poder añadir una herramienta más en su campo profesional. Los valores del equipo, esto. Okay, al nivel, me piden aquí, puedes mostrar nuevamente los valores de los equipos. Aquí está en el precio. Entonces, el precio de la capacitación sola es de $900. Lo que hay que saber es que si uno solamente hace la capacitación, no tiene el certificado como practicante nivel 1. ¿Okay? Porque para poder ser practicante se considera que la persona necesita tener el material que va con el nivel 1. Entonces, por eso se les da 3 meses después de la formación para poder firmar el contrato de licencia y comprar el material para poder volverse practitioner Tomatis de nivel 1. ¿Okay? O practicante Tomatis de nivel 1. El precio del equipo con la formación es de $3,290 al nivel, porque hay un descuento de $200 al nivel del precio de la máquina y de la
y de la formación cuando se compra durante una capacitación. Porque la máquina es de 2.590 cuando se compra fuera de la capacitación. Si alguien que se ha capacitado quiere comprar de nuevo una máquina, el precio es de $2.590. Ok. Existe un centro Tomatis en Santiago, Chile. Ellos imparten cursos. ¿Tienen algún tipo de derecho sobre el método? Sí hay centros en Santiago de Chile, hay varios. No pueden impartir cursos. Solamente Tomatis Development tiene derecho de impartir cursos. La gente que se forma, que hace la capacitación Tomatis, no tienen derecho a capacitar personas a nivel del método Tomatis y no tienen tampoco ningún tipo o algún tipo de derecho al nivel del método. Todo el mundo que se capacita tiene los mismos derechos a nivel del método Tomatis. ¿Has trabajado con pacientes Asperger? Sí, es uno de los campos sobre los cuales todo lo que es autismo, Asperger o otros tipos, sí, con muy buenos resultados al nivel de la comunicación de manera general, pero después ya son casos, vamos a decir, más específicos en función, siempre es cuál es el objetivo en función de nuestros clientes. Eso es probablemente que sea con Tomatis o de manera en la cual se trabaja, de poder efectivamente poner muy claros los objetivos que uno quiere obtener. Una vez terminado el método, se necesita mantenimiento. El mantenimiento se va a hacer con el hecho de hablar y de escuchar. ¿Okay? Entonces, el mantenimiento lo hacemos también, como les decía, con el uso del ForBrain durante las pausas, que es unos audífonos que trabajan por conducción ósea con un micrófono, y vamos a pedir a la gente de leer a voz alta. Pero una vez que hemos modificado los diferentes parámetros durante el proceso Tomatis, lógicamente no se necesita mantenimiento porque cada vez que escucho o utilizo mi voz, hago el mantenimiento por mí mismo. Cuando se trabaja en grupo, los niños o los adultos tenían que tener la misma dificultad. Sí, de manera general, si queremos poder trabajar en función de los programas con los cuales vamos a utilizar, efectivamente las problemáticas tienen que ser más o menos las mismas para poder hacer programas de grupo, y es por eso que en escuelas hacemos por veces diferentes grupos a los cuales vamos a aplicar un programa diferente en función de las dificultades y de las necesidades de los niños, los adultos que forman el grupo. ¿Se puede mezclar niños y adultos? No, generalmente no mezclamos niños y adultos porque generalmente cuando los niños hacen su escucha, juegan, hacen ruido, el trabajo no hay trabajo en Tomatis. Cuando uno hace la escucha hay que relajarse, entonces se va a jugar con el niño, pueden hacer juegos de mesa, todo lo que es manualidades se pueden hacer. Está prohibido leer, escribir y todo lo que es pantallas, que sean de teléfono, de ordenador, de televisión, de todo lo que es pantallas no está autorizado. Se puede hacer terapia ocupacional, se pueden hacer diferentes cosas, pero no trabajo intelectual, vamos a decir así. Y generalmente los adultos, cuando hacen sus programas, les gusta estar relajándose en algo más tranquilo. Entonces, de manera general, no mezclamos los niños con los adultos. ¿Se necesita estudiar neurología? No se necesita estudiar neurología. Vamos a hablar un poco de neurología cuando hacemos la presentación a nivel del método Tomatis para entender efectivamente pues, que el oído está muy conectado a diferentes partes del cerebro, pero uno no necesita ser neurólogo para aplicar el método Tomatis. No hay ningún problema de ese lado. Mi experiencia con los TDAH, entonces es algo muy particular. No tengo mucha experiencia con los TDAH porque en Francia hay muy poco TDAH. Entonces lo que es un poco particular no son
casos que vemos mucho en Francia. El TDAH por el momento se está desarrollando, pero no existe mucho en Francia. Pero he trabajado con algunos, no puedo decir que sean mis clientes que recibo lo más, y resultados muy interesantes al nivel de todo lo que es la hiperactividad y todo lo que es atención, concentración y la capacidad efectivamente de quedarse quietos, de posicionarse, de integrar la información, etcétera, etcétera. Y funciona muy bien a este nivel. No van a ser 3 intensivos, pero más. Eso hay que tenerlo muy claro sobre este tipo de problemáticas. Ok, les presenté, aquí hay una pregunta, hablaste de niveles, ¿cuántos existen? ¿En qué se diferencia? Entonces, lo hice en la presentación, entonces van a recibir la presentación si lo quieren checar, porque no voy a pasar de nuevo. Hay 4 niveles que son independientes, cada nivel es independiente el uno del otro, pero hay 4 niveles efectivamente, lo podrán ver en la presentación que van a recibir. Soy licenciada en educación básica con énfasis en tecnología informática. Aplico. Imagino que la pregunta es si me puedo formar. Eso yo no soy quien decide a nivel, es cuando mandan sus documentos, cuando hay que pedirle a Solange, lógicamente yo no puedo darles una respuesta efectivamente a este nivel porque yo no soy la que decide cuáles son. Como vieron, son 3.500 hay 3.500 personas que piden a capacitarse por año y no capacitamos 3.500 personas. Entonces no les puedo decir yo, porque no soy la que decide si pueden formarse o no al método Tomatis. Eso es Solange. Hay que hablarlo, le mandan un mail a Solange y les dirá si es posible o no en función efectivamente de sus diplomas. ¿Qué diferencia en términos de aplicación clínicas respecto a distintos niveles de entrenamiento que ofrece? Las diferencias son en el material que vamos a utilizar y los programas que se van a ir individualizando en función de los diferentes niveles de aplicación que hay a nivel de niveles de formación al nivel del método, lo que vimos en la presentación. ¿Cómo es el método de uso del equipo? El equipo es muy simple de uso, eso es lo que vemos durante la capacitación, ¿eh? Al nivel de la interfaz con el ordenador es muy simple de utilización. ¿Cuáles son sus pacientes habituales? Depende en dónde estoy consultando. En París recibo muchas problemáticas que van de niños autistas o si no mucho todo lo que es problemas escolares, que sea a nivel dislexia, a nivel problemas de escritura, lectura, o después recibo también muchos casos con síndromes específicos, raros, porque el centro de París es un poco una referencia, entonces viene mucha gente con problemáticas muy específicas sobre las cuales por veces hacemos algo y por veces no podemos actuar. Ok, por el momento ya no tengo más preguntas, no sé si hay otras preguntas. Veo que hay personas que levantaron la mano. Si quieren, voy a ponerles los micrófonos a estas personas. Si quieren preguntar oralmente. Entonces, estoy abriendo los micrófonos. No sé si estas personas que pusieron su mano quieren hacer una pregunta oralmente. Los micrófonos están abiertos. No sé si quieren o si tal vez ya las hicieron por escrito. Bueno, voy a desactivar los micrófonos para que no haya ruido. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a parar aquí la presentación. Les doy las gracias por su escucha. Si tienen cualquier pregunta que sea a nivel formación o otro tipo de preguntas, tomen contacto con todo lo que es, como les decía, España con Rosso
y todo lo que es Estados Unidos, América Central y América Latina es con Solange. Y todas las personas que participaron van a recibir efectivamente un link para poder ver el video sobre Internet. Muchísimas gracias por su escucha y espero verlas, tal vez, y verlos en una de las próximas capacitaciones. Hasta luego, gracias.